Muy buenos días, hoy día es miércoles 19 de enero, primer programa de Yacle del año. Y agradecemos nuevamente a Franja Visual, el grupo Franja, por la oportunidad que nos da de tener estos programas que llegan todos los miércoles de contactología en Yacle y en Franja Visual. El día de hoy estábamos acompañados del doctor Nelson Merchal. Nos acompaña, él es colombiano, pero nos acompaña desde México. Nelson es optómetra egresado de la Universidad de La Salle, cuenta con 7 diplomados de formación continua integral postgradual. También tiene títulos de especialización en promoción y comunicación en salud, en diagnóstico diferencial en cuidado primario, es magíster en administración, también tiene un doctorado en marketing social y actualmente es gerente en educación profesional para la región norte en Johnson Johnson Vision para América Latina y está actualmente en la Ciudad de México. Así que Nelson, muy buenos días, bienvenido a este primer programa de Yacle del año. Hola Guillermo, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un feliz año 2022 y bueno, un honor y un placer estar compartiendo contigo en el primer programa del año. Muchas gracias. Bueno, este nuevo año nos recibe ya desde el 2020, venimos con la pandemia y este año 2022 nos recibe con una nueva variante, la Omicron, que ha hecho que muchas personas, y conversaba con algunos amigos la semana pasada, pues muchos han tenido ya la oportunidad de tener prácticamente contacto con la enfermedad. Nuevamente nos lleva a retomar muchos hábitos de cuidado personal en la consulta, sobre todo para los que hacemos la parte clínica. Pero ahí ya creo que estamos parcialmente habituados a esta situación, son casi 2 años. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, que es la educación en lentes de contacto, y también vamos a conversar acerca de Yacle Top, que fue esa plataforma de educación en línea que Yacle estableció específicamente en función a la pandemia. Así que, Nelson, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy, por participar, por ser parte de este primer programa. Así que vamos a comenzar primero hablando de educación. Tú también has estado vinculado mucho tiempo a la ausencia de alguna forma en la parte profesional. En tu gerencia de educación profesional también tienes una gran influencia en el tema de educación. Así que comencemos hablando de la educación, ¿no? ¿Dónde pondríamos la experiencia y el conocimiento? Y la experiencia entendida como la práctica, ¿no? No solamente la experiencia en el empirismo, sino en la práctica versus el conocimiento que sería la teoría. Efectivamente, Guillermo, digo yo que si no todos somos millennials, creo que todos vamos a terminar siendo de la era Omicron. O sea, a todos creo que nos va a tocar. Eso ya es un evidente estatus de salud y ya nos toca empezarlo a manejar. Ya debemos saber que el grado de vacunación es importante, seguir trabajando por la promoción de la salud. Siempre lo hemos dicho, la clave no es en la urgencia de la corrección del tratamiento, sino en la promoción. Y esto lo digo porque, pues hablando de promoción de la salud, es cuando entramos al tema de educación. La educación, al igual que todos los sistemas clínicos que nosotros estamos manejando, todo lo que es innovación, desarrollo tecnológico, todo lo que es investigación hoy en día en el área de la salud, evidentemente tiene que marcar una relación directa con la educación. No podemos desligar. Aparentemente estamos hablando de crecimiento de negocio, de desarrollo de categoría, de mejores prácticas clínicas, pero si la educación se queda en el siglo pasado, pues estamos siendo absolutamente poco coherentes en lo que estamos buscando para crecimiento y mejoramiento del perfil profesional en Latinoamérica a futuro. En la experiencia, esto es lo que está pasando y yo lo veo así. Tenemos un especial interés por educar cada vez más y a todos nos interesa educarnos cada vez más, pero resulta que ese conocimiento para educar cada vez más se da hoy en día en la rapidez de los avances y de la investigación. Entonces, necesitamos estar muy actualizados en la educación para poder que todos estos hallazgos que se están sucediendo en la ciencia y en la tecnología estén realmente dándose de momento casi que inmediato en las aulas. Entonces, hay una preocupación para que eduquemos cada vez a mejores profesionales, pero no les estamos llevando la educación
que necesita, es mi opinión. Estamos haciendo muchísimos procesos de autoevaluación. Felicito a algunos países que ya están haciendo esos procesos permanentes y continuos, que debe ser así, una autoevaluación permanente, una actualización permanente de sus contenidos y además lo más importante, una actualización y una certificación de sus docentes. Entonces, esto pues nos trae unos programas absolutamente actuales, unos programas que ofrecen realmente pues ese conocimiento que necesitamos hoy en día para ir a la par del desarrollo tecnológico y de innovación. Sin embargo, en Latinoamérica, pues hay para todos los gustos, los colores, tenemos diferentes grados de instituciones, de programas educativos. Para quienes todavía lo desconocen, todavía en América Latina se es permitido el empirismo, el grado de desarrollo de la práctica profesional técnica. Entonces, pues no podemos estandarizar. Tenemos a quienes realmente están con desarrollos tecnológicos en educación, además, y con el conocimiento actual, pero también tenemos a los que están muy alejados, o sea que hay una brecha entre los que tienen muy poco realmente en actualización académica y en los que tienen realmente ese afán por estar a la par del desarrollo. Entonces, lo que yo veo en América Latina es eso, ¿no? Seguimos trabajando en la variedad, seguimos trabajando en los impulsos para llevar lo último, lo más detallado, estamos granulando muchísimo la información, incluso hemos entrado a ser parte de estos procesos, las compañías que estamos interesados en que las personas hagan una mejor práctica clínica y pues por eso existe áreas como la que yo trabajo, el área de desarrollo de educación profesional de una compañía y no de la universidad. Entonces, pero estamos haciendo esfuerzos para trabajar en conjunto, ¿no? Universidad, empresa y gremio, pues para llevar a que estos grados de conocimiento en América Latina estén a la par del desarrollo. Mucho por hacer, Guillermo, realmente. Todos los años analizamos lo mismo, creo, y no es porque nos queramos quejar, sino porque es nuestra realidad ahí para hacer de todo. Sí, no, realmente no es una queja, no es como tú dices, es una autoevaluación de cómo estamos. La pandemia cambió mucho de las estrategias de educación, pero lo que mencionas es cierto, ¿no? El dinamismo con el cual se mueve el conocimiento, el dinamismo que hoy tiene la tecnología de información y comunicación también nos obliga a una situación rápidamente cambiante, ¿no? Yo creo que en particular en el área de educación, específicamente ya hablando del área de educación de lentes de contacto, estamos en un proceso que siempre va a ser evidentemente continuo. Y no solo eso, sino también entender un poco la dinámica de cómo es que nuestros colegas están aprendiendo, Guillermo. Algo que ha venido cambiando también y después de la pandemia nos dimos cuenta es que los procesos de educación son absolutamente diferentes en cada país, en cada cultura y para cada personalidad. Entonces, está bien que la información se encuentre, porque la información está hoy en día. Tú respiras información de cualquier manera, la información ya está. Diferente a que la encuentres en inglés, en alemán, en francés, en español, pero así la tuvieras en español, la información está. Ahora la gran pregunta es cómo estás accediendo y cómo estás asimilando esa información y para qué te sirve. Entonces, pues tenemos todavía, y yo lo veo con suma preocupación en el día a día, que tenemos a las personas que ya porque volvieron a hacer clínica y porque ya hay una vacuna, creen que esto es igual que el antes. Y resulta que había protocolos que cambiar, hay procedimientos que cambiar, hay una nueva cultura de la nueva normalidad que realmente pues se encontraba en la información, así como decimos siempre hay que leer la letra pequeña, pero pues hay que cambiar, o sea, hay que cambiar. La educación también se cambia y la forma de cómo se apropian los conocimientos también cambió. O sea, ya no es ir a asistir a una clase magistral, ahora nos toca dar mucho de nuestro propio autoaprendizaje, nos toca buscar muchísimo información en el medio, o sea, creemos que todo lo tiene Google y resulta que no hay tal, hay cosas que hay que buscar directamente en instituciones rectoras en el área, por ejemplo, en lentes de contacto, nos toca buscar en proyectos académicos serios, como revistas serias, o sea, ya debemos entender que Google no es lo más serio en absoluto, o sea, hay que revisar muy bien la letra pequeña y mucha infodemia en las redes. Entonces empieza a jugar un poco el criterio clínico y el criterio realmente profesional cuando estamos leyendo algo. Y es, ok, no es
qué me sirve, sino es de verdad por qué está pasando y de qué manera lo voy a aplicar. Entonces, hay una cosa que yo siempre he dicho y es el analizar no solamente qué información tengo, sino para qué me sirve. No es solamente el enterarme y repetir lo que otros dicen, sino encontrar que mi contexto tiene una aplicabilidad bien profunda y que si yo cambio, seguramente ya estoy aportando a que esos procesos de educación pues se modernicen. No hay de otra. O sea, la clase magistral se acabó. Ahora hay unas clases mucho más interactivas, mucho más lúdicas, mucho más de compartir, de hablar, de conversar, de discutir, de contextualizar y de concluir en equipo. Entonces ya no es el maestro el que tiene la última palabra, sino, ok, tenemos maestros teóricos y tenemos estudiantes que hacen práctica. Qué bueno que haya una conversación, una construcción colectiva de esas dos partes para que podamos realmente generar un conocimiento aplicativo. Pero lo que tú mencionas está directamente relacionado con la educación basada en evidencia, ¿no? Porque tú requieres tener la mejor evidencia científica disponible que puedas contratar con tu experiencia práctica. No solamente se trata de que yo hago algo porque me funciona, sino yo hago algo y eso que estoy haciendo funciona porque en algún sitio está reportado y está demostrado que realmente funciona. Entonces, nos lleva de alguna forma sí a tratar de establecer desde el punto de vista profesional un juicio muchísimo más crítico, ¿no? O sea, buscar, como tú decías, aprovechar la información y si tengo el Google, pues voy al Google académico, que también es una herramienta, pero que tiene mayor precisión y de repente mayor información de mucho más robustez que me va a servir para construir mi conocimiento, ¿no? Y no solamente eso, Guillermo, sino que lo otro que hemos aprendido muchísimo hoy en día es a contextualizar. Nosotros tenemos un protocolo, siempre los hemos tenido los protocolos en los libros, alguien pensó que ese era un protocolo y nosotros cuando queremos empezar a aplicarlo en nuestra propia realidad, empezamos a encontrarle aristas, ¿no? Empezamos a encontrarle variantes. Entonces, es un lente de contacto, pero en la ciudad donde estoy hace mucho calor, pero no tengo la disponibilidad del mismo acá, pero el ojo del paciente cambia, pero la situación es que tiene una enfermedad paralela. Entonces empezamos a encontrarle realmente cómo nutrir ese protocolo. Por eso yo pienso que hoy en día los protocolos de hecho casi que son solamente cuadros modelo, cuadros patrones, cada quien debería generar su propio protocolo. Todos los días estamos aprendiendo algo y estamos nutriendo que esos protocolos existentes sean cada vez mucho más completos gracias al factor de globalización y gracias al factor de aporte colectivo. Entonces creo que la educación y sobre todo en lentes de contacto, no, obvio, no está toda escrita, gracias a Dios, pero es de las áreas que más rápidamente está evolucionando. Es impresionante cómo todo lo que estamos sacando en lentes de contacto, o bien no se está revaluando ni está obsoleto de ninguna manera, pero sí se está todos los días nutriendo. Entonces, alguien que esté interesado en el desarrollo de la práctica clínica de lentes de contacto, sí o sí, tiene que estar hoy en día recertificándose, actualizándose permanentemente, porque es de las áreas de la optometría que más rápidos avances está presentando a nivel de educación. Cambiando la dirección de la parte de educación, ¿tú crees que, por ejemplo, los conceptos como el uso dual, que somos tan creyentes de que eso es lo que debe tener el paciente? Porque yo les digo a los estudiantes, si tú tienes más de un par de zapatillas para hacer actividades deportivas, ¿por qué no tener más de una Claro. forma de corrección para poder satisfacer tu necesidad de ver, ¿no? Entonces, el uso dual es algo que definitivamente lo tenemos claro, pero que no lo llevamos a la práctica desde la perspectiva base que sería la educación. Yo creo que esto debería nacer desde el docente que al estudiante le indica. Es como ocurría cuando uno comienza a reevaluar los reportes del grupo de Eurolens Research, que todos los años se publican con Lens Spectrum respecto al perfil de adaptación de lentes de contacto. Se encuentra que hay países, por ejemplo, que en el manejo de la presbicia tienen una alta tasa de adaptación de lentes de contacto para presbicia, sin embargo, en otros países se ve mucho menor. Y cuando tú consultas, por ejemplo, ¿por qué en estos países de Europa se adapta mucho más multifocal a pesar de los niveles poblacionales que tienen, que son pequeños comparativamente a América Latina?
Y los docentes te dicen es porque nosotros le enseñamos al estudiante que la única opción o la primera opción siempre para la adaptación de lentes de contacto en presbicia son los multifocales. Entonces el estudiante sale direccionado a recomendar multifocales como primera opción de corrección visual. Entonces, pero si yo inicio diciéndole al paciente que vayamos primero a ver si la monovisión, vayamos a ver primero si la gafa adicional a lente de contacto de lejos, definitivamente yo estoy de alguna manera coartando la posibilidad de que el propio estudiante pues tenga un juicio más crítico respecto, por ejemplo, a algo tan simple como el uso dual. Pues es que curiosamente nosotros somos una cultura latinoamericana de una enseñanza binaria. Nosotros nos están enseñando a que todas las cosas son blanco-negro, sí o no, uno o cero. Entonces, ¿es gafas o no gafas? ¿O es gafas o lentes? O siempre es como una cosa exactamente de decisión binaria, sí o no. Y se nos está cortando la creatividad desde la misma universidad y los mismos docentes lo están aprobando y están diciendo que así es. O sea, nosotros no estamos permitiéndole a cada persona que su criterio profesional tenga esa capacidad creativa de poder generar varios tipos de corrección visual completa cuando existen y cuando se puede hacer. Y les estamos enseñando a que se tienen que ceñir justamente un protocolo binario de sí o no. Y tú lo mencionabas, para corregir un paciente presbita tenemos casi que 8 maneras de corregir un paciente presbita con las opciones de corrección disponibles del mercado. Sin embargo, si no es progresivo, entonces ya solo son gafas para cerca. O sea, estamos como cada vez estamos limitando las opciones creativas de corrección visual completa a nuestros usuarios cuando tenemos una amplia gama y cada día va creciendo más. En un paciente presbita puedes hacer lentes multifocales o puedes hacer lentes monofocales para visión lejana y gafas para cerca, puedes hacer monovisión mejorada, puedes alternar cualquier tipo de corrección, pero les estamos enseñando a nuestros estudiantes hoy en día que eso no está bien. Entonces, cuando tenemos esa rigidez de creatividad y los estamos enseñando a que sí o no, blanco o negro, gafa o lentes, pues lo que estamos generando también es un miedo a que ellos sean emprendedores de sus propias opciones de corrección y su propio diseño de planes de tratamiento con sus pacientes. Para mí, la mejor invitación desde las escuelas es pruébalo todo, o sea, tienes que ensayarlo todo, o sea, hasta que no lo pruebes y no lo ensayes y no te des cuenta si funciona o no, no te vas a dar cuenta si es permitido o no. Y eso es lo que pasa en las escuelas. En las escuelas, para eso hay un cuerpo docente que acompaña las prácticas clínicas, para que vigile que realmente ese proceso de aprendizaje se dé y al final se tome la mejor decisión, pero no coartarlo desde el comienzo a que el estudiante va a adaptar lo que el docente dijo que se adapte. Es acá donde digo yo, el problema no está en el estudiante, el problema está en el sistema binario que estamos tratando de nosotros inculcar todavía un poco psicorrígido en las universidades. No son universidades experimentales, no son universidades de diseño dado para que haya un método científico, son universidades en las cuales deberíamos un poco reevaluar que estamos imponiendo protocolos escritos y rígidos y que nos toca un poco darnos más a la apertura. ¿Cómo es posible que en las universidades, por ejemplo, no se tengan todos los lentes de contacto de diagnóstico de todas las marcas y referencias para que los estudiantes tengan esa posibilidad y esa apertura de probar, ¿verdad? No es lo mismo adaptar un lente de contacto en un paciente esférico de -2 con un lente de 8.9 de curva base que un lente de 8.4 de curva base. Es allí donde el aprendizaje se da. No es gafas o lentes, es que puede ser gafas y puede ser lentes y puede ser gafas y lentes, pero además los lentes pueden ser de la calidad que se necesita para el paciente. Hay que probar muchísimo. O sea, la universidad en el hacer debe ser un centro de experiencias, un centro de satisfacción en experiencias, no simplemente en un cumplimiento de protocolos rígidos. Creo que acá es donde hay una invitación abierta para que en este mundo de la educación que se disparó muchísimo en la pandemia, realmente los talleres, estas experiencias de compartir con personas que hacen mucha práctica en lentes de contacto, pues cuando comparten este tipo de hallazgos y de novedades es cuando más atraen a que las personas quieran actualizarse. Entonces, no es repetir lo mismo, no nos gustaría tener una educación no continua o continua con lo mismo, nos gustaría justamente que estos aportes de lo que alguien hizo diferente no lo comparta porque ahí es donde están de verdad los desafíos. Claro, y estos tópicos de una condición que tiende a ser, como tú dices, binaria o dicotómica, ¿no? El si no, el cierto falso, el verdadero falso, por ejemplo, nos lleva también de alguna manera
nos conducen hacia ser proactivo o reactivo, porque yo soy proactivo si tomo iniciativa, si soy capaz de decidir tomar la iniciativa y correr, entre comillas, el riesgo basado en lo que conozco, versus estoy esperando a ver si el paciente me dice, por ejemplo, que podría adaptarme lentes de contacto. Y entonces llegamos a la discusión eterna de la proactividad versus la reactividad. Lo que tú decías, le digo al paciente que tengo todas estas opciones y le explico al paciente cuáles son los niveles, beneficios y riesgos, ¿no? Porque de alguna forma todas las opciones pueden tener esas diferencias o ventajas o desventajas, por ejemplo, y dejo que el paciente tome una decisión, conduzco a la decisión del paciente, entonces tomo una posición proactiva, versus esperar que el paciente me diga, ¿sabes qué? Mi amigo utiliza lentes de contacto y hay estudios que nos dicen que los pacientes cambiarían al profesional si pasan de un profesional reactivo a uno proactivo, ¿no? Y créeme que esto es, y lo has dicho como una realidad y de verdad que es súper preocupante que ya lo consideremos como tal. Efectivamente, la proactividad no es un contenido que yo pueda adquirir. A mí a diario, te lo juro, a diario me piden que de cursos de proactividad en lentes de contacto. Es que la proactividad no se puede enseñar. La proactividad es una actitud profesional. Y para yo desarrollar una proactividad profesional en lentes de contacto debo entender las bases de esta realmente esta creatividad en la corrección visual completa. Entonces, yo no tengo un grupo de optómetras y de esos puedo enseñarles a unos a ser proactivos. No, es una actitud profesional. O sea, si tú quieres corregir a tus pacientes, ya tienes que tener un poco la mente abierta para que pruebes con ellos cualquier cantidad de oportunidades de corrección visual completa. O sea, no podemos entrar en esto de es que la ley dice, el protocolo dice o el examen dice que debe ser gafas. No, eso no está escrito en ningún libro. De hecho, yo todos los días difiero en muchos países y con muchos colegas que dicen que el examen debe ser anual. No lo dicen. Algunos hay una ley que sugiere, pero no, el examen lo debes hacer las veces que tú recomiendes, necesita el paciente y considera según el estatus y el desempeño que debas hacerlo. Yo puedo ver a mi paciente todos los meses si yo lo decido y encuentro que el proceso lo merita. Pero no es seguir las leyes, no es seguir una política, no es seguir un protocolo, no es seguir un renglón documental que me diga que la proactividad tiene que darse a partir del año 2022 post pandemia. Eso no existe. Entonces, cuando encontramos que proactividad es una actitud, pues tú muy bien lo estás mostrando, es que es más común encontrar la reactividad que la proactividad. Somos más reactivos a querer hacer algo más allá porque no le estamos encontrando el valor agregado. Y esto sí es complicado. Si tenemos optómetras que estamos en el mundo de hoy queriendo vivir de este negocio de la salud, porque es un negocio de la salud, pues tenemos que entender que entre más oportunidades de corrección le demos a nuestros usuarios, pues mejor futuro vamos a tener en ese proceso de relación y de comunicación con ese paciente, y es lo que llamamos fidelización. Pero si seguimos entendiendo que si vamos por un sueldo, por un salario exacto y que no me da más que el paciente compre más allá de una sola corrección como gafas, no me da más que compre lentes porque yo me gano mi mismo sueldo y estoy premiando el factor de estabilidad económica y zona de confort versus las oportunidades de salud, de promoción de la salud, la parte un poco más integral, un poco más filosófica de por qué yo estudio optometría y qué es lo que yo hago con un paciente, si es darle gafas o darle un estatus de salud mental, física y social, pues es cuando empezamos a entender las personalidades y el por qué es reactivo. Si estás tan aburrido haciendo lo que todos los días haces y te estás quejando que todos los días ves a los pacientes con dos ojos, con los tres mismos defectos de la vida, pues evidentemente encuentro que tu vida es muy aburrida y que pues no hay nada más que hacer, porque pues estás en la monotonía, estás en una zona de confort y pues nadie te va a sacar de allá porque no quieres, no es porque no estén las oportunidades al frente. En cambio, si encuentras que cada paciente es una oportunidad de crecimiento, que hay una oportunidad de mayor fidelización, de conseguir más usuarios, de que vengan más felices y contentos, de que te puedas actualizar, de que clínicamente sí funciona esto de estarse actualizando, porque la investigación y el desarrollo así lo han mostrado, pues evidentemente vas creciendo profesionalmente, vas creciendo
como también de esa manera de ser un profesional realmente verdadero, integrar en salud visual y ocular, y te estás autorreconociendo y te estás además dando esa madurez profesional. Entonces, esa actitud no es un contenido. Yo no te puedo entregar mañana una clase de proactividad en lentes de contacto y pasado mañana ya eres el más adaptador. Esto es mover un poco la conciencia que tenemos los profesionales de lo que estamos haciendo, si realmente es reconocido o no, y nuestra autoestima entra a jugar un papel fundamental. Si crees que lo que estás haciendo no es realmente lo que te reconoce, lo que te identifica, pues creo que acá vamos a tener problemas y no va a ser una charla, un contenido, un ciclo, un diploma lo que te cambie. Sí, bueno, lo que he mencionado es totalmente cierto, ¿no? Es una cuestión más de aptitud, ¿sí? Cómo quiero yo, cómo presento yo, cómo me veo yo frente al paciente, que una condición que pueda aprenderse desde una revista, libro o una conferencia, ¿no? Le puedes dar a la persona estrategias de cómo cambiar sus aptitudes, pero no le puedes dar al profesional, pues finalmente un cambio de actitud simplemente por acudir a un curso. No es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta, es algo que yo tengo que hacer de alguna forma inconsciente colectivo de qué es, cómo me siento, mejorar mi autoestima y de eso trasladarlo finalmente al paciente o al sujeto que va a ser parte de mi vida profesional. Ahora, existe otro aspecto de la educación en el cual se nos ha de alguna manera abierto nichos diferentes de pacientes. Son los grupos de lentes, entre comillas, que se han denominado especiales y muchas veces, si en el mes de octubre, por ejemplo, hubo una conferencia webinar de Jacle Global, donde Chesat Naru y Yves van der Poel hablaban básicamente de este tema, ¿no? Cuán especiales son los lentes especiales, ¿no? Se nos ha hecho creer que si eres un adaptador de lente especial, ya eres un súper adaptador de lentes de contacto, que los pacientes son especiales y yo diría todos los pacientes son especiales porque tienen necesidades diferentes de corrección o de satisfacer su necesidad visual. Y enfocaríamos más el tema, yo creo que cada paciente en ciertas oportunidades pueden ser casos especiales que van a requerir alguna dentro de mi caja de herramientas, pues van a requerir de repente algunas opciones que no son las más frecuentes, ¿no? Y muchas veces todo, cuando uno, sobre todo en los eventos y en los congresos presenciales o en las conferencias, uno ve pues la presencia de profesionales en este grupo de conferencias, pues es masivamente todos vamos a estas conferencias para aprender a adaptar, entre comillas, lentes especiales, pero en la práctica sigue siendo un nicho pequeño porque son, no sé, quizás el 10% de las adaptaciones y el 90% restante, pues son los lentes convencionales, los lentes que llamamos, mal llamados convencionales, que siguen siendo lentes de contacto que satisfacen necesidades visuales, pero sin embargo a un paciente con astigmatismo moderado, pues le adaptamos un equivalente esférico, en vez de hacerlo especial, le ponemos un lente o hacemos una subadaptación y queremos adaptar pues el lente más complejo que tiene el mercado, tratando de identificarnos nosotros como especiales. No sé qué opinión tienes tú respecto a esto. Sí, me sonrío, me sonrío porque sí, es la realidad de nuestro gremio. Justamente son los booms. Y cuando hay un boom, nosotros vivimos de eso, ¿no? Tiene que haber una noticia y tiene que haber algo novedoso para que sea realmente una catalogación, una recategorización de nosotros los perfiles profesionales. Entonces, el que habla ahora de control de miopía es un mago, es un maravilloso, es un experto. El que te habla de lentes esclerales, mejor dicho, el gurú de los lentes de contacto. Y resulta que no hay tal, o sea, realmente todos nosotros tenemos ese mismo valor agregado de pacientes. Tenemos que entender que todos los pacientes son especiales y que todos los casos son especiales. Las grandes preguntas es qué tan especial soy yo con todos mis pacientes, ¿no? ¿A cuántos estoy llevando una corrección visual completa? ¿A cuántos les estoy dando todas las opciones de corrección posibles? ¿A cuántos estoy fidelizando en mi consulta y manteniendo con salud visual y ocular permanente? ¿A cuántos de ellos estoy invitando a sus grupos familiares a que vengan a mi consulta para cuidar como saludista familiar de todo su grupo familiar? Entonces, pues vienen esas
vuelvo y digo, dicotomías, ¿no? Entonces, el que habla de esclerales ahora sabe más que el que no lo hace. No, no hay tal. Yo puedo tener a todos mis pacientes adaptados a lentes de contacto blandos de uso y reemplazo frecuente y tú puedes tener dos esclerales y no nos hace menos profesionales el uno del otro el hecho de que no adapte una categoría o la otra. Pero si no lo queremos creer y es donde entro yo a funcionarte nuevamente y te lo digo, la autoestima, que es un problema del optómetra latinoamericano, pero el ego, que es el otro problema del optómetra latinoamericano, nos está haciendo marcar diferencias en educación, las cuales no deberían existir. Me remito un poco a hablarte de los procesos educativos, y tú lo dijiste, yo no entiendo, y lo hago abiertamente, yo no entiendo por qué para hacer efectivo un congreso, para hacer de un congreso un suceso, lo atiborro de estos temas efectivamente que son pues como el boga, ¿no? Como la tendencia. Cuando todos los congresos deberían tener como ese equilibrio entre todos estos temas que hemos venido tratando. O sea, yo me estoy soñando, y te lo digo, me lo sueño, un congreso específicamente en lentes de contacto, pues debería tener todas las aristas de complejidad que tiene una adaptación de lentes de contacto, desde lo más sencillo, desde una miopía, una hipermetropía esférica, hasta un paciente astigmata presbita con poscirugía refractiva. O sea, pongámoslo así. Todos tienen los análisis que hay que hacer, van a ser exactamente los mismos, las medidas oculares van a ser exactamente las mismas, los criterios clínicos van a tener que jugar pues muchísimas aristas, pero van a ser exactamente los mismos. El conocer la superficie ocular, el conocer la anatomofisiología ocular me van a llevar a una muy buena práctica, pero no está bien que pongamos especialidades o que montemos con más títulos a alguien que hace algo diferente a lo que el común está haciendo. Sí tiene su mérito, o sea, respeto muchísimo a los que trabajan hoy lentes especiales, están estudiando un poco más, pero tampoco están tan alejados, mucho más allá de los que tienen sus grados de formación pues profesional competente mínima, que son por lo menos graduados y licenciados y que conocen del área de lentes de contacto. ¿Qué deberíamos hacer? Estandarizar, humanizar un poco estas relaciones profesionales y de colegaje, entender por qué llamamos especial a un caso especial o por qué no debería ser tan especial, simplemente es un protocolo de aplicación diferente, pero yo sí pienso que debemos trabajar en educación, en estandarizar un poco más y en llevar un poco más esos niveles de certificación mínima, porque es la única manera en que vamos a llegar a crecer. Todos en la misma cama y vamos por partes creciendo. A mí me aterra saber que hay muchísima disponibilidad de información en medios, pero la gente como que no accede ni siquiera a ellos. O sea, lo que te digo nuevamente es actitud. Tenemos la información, pero me da pereza estudiarla, o te tengo el evento, pero me da pereza madrugar, o me da pereza de noche. Entonces, pues tenemos que colocar las cosas en una balanza. Hacemos demasiado en Latinoamérica, te digo, y tú lo sabes, Latinoamérica es de las regiones que más trabaja, o sea, somos 24/7 trabajando en educación, en congresos, en simposios, en herramientas online, y en otras regiones es como que un evento cada 3 meses y es masivo y ya. Y nosotros estamos ahí detrás del optómetra, detrás del, oye, es para tu bien, es para tus pacientes, es para tu servicio, es para tu crecimiento, es para tu estabilidad económica, es para que te dignifiques. Entonces, como que tendríamos que nos bajemos un poco todos al terreno tierra, toquemos tierra y digamos, oye, nos conviene a todos, pues hagámoslo cooperativo, ¿no? Y creo que sería el mejor ejemplo a nivel mundial en que en Latinoamérica trabajemos de forma más cooperativa y que todos encontremos que estos son oportunidades de crecimiento y de impacto. No hay, para mí, y estoy de acuerdo contigo, no hay lentes especiales, hay optómetras especiales, eso sí hay, muchos. Y conversaban ese día en la discusión, por ejemplo, que dependiendo del momento, pues cada lente podría ser eventualmente especial. Cuando se lanzaron los primeros lentes tóricos, pues adaptar tórico era hacer una adaptación especial, lo mismo para la presbicia. A inicios de la década del 80, con los materiales permeables a los gases, también fueron especiales. Había que reaprender cosas. Es más, el aprendizaje del lente escleral involucra, pues, 1890 a la fecha, pues, reaprender cómo se adapta un lente de contacto de gran diámetro, simplemente un lente de mucho mayor diámetro. Pero como tú dices, yo creo que esto involucra, pues, una condición más cooperativa de todos, porque al final el beneficio y
y en general para todas las profesiones, el beneficio final de todo nuestro trabajo siempre es para la salud del paciente, ¿no? Exacto. Y Guillermo, hay algo muy importante, y es que en el momento en que empiezas tú a catalogar a un paciente como especial, empiezas de una manera inmediata y automática a mediocrizar o a desmitificar el hecho de que todo paciente es único y que merece la pena ser atendido al 100%. Entonces, ojo, porque cuando hablamos de dignificación de la profesión, nosotros tenemos que también tener un trato justo, equitativo, digno y respetar los derechos del ser humano en la atención en salud. Entonces, no porque solo me dedique a pacientes especiales, el resto deja de ser especial. Todo paciente, y tú lo has dicho, es especial. Un miope de -2 es igualmente especial a un queratocono grado 2 para adaptación de lentes de contacto. Entonces, cuando yo empiezo a catalogar entre especiales y no especiales, es como establecer una brecha social de ricos y pobres, buenos y malos, eh, aceptados y no aceptados. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado en esa semántica, en ese trato al paciente, porque aparentemente es lo que estamos intentando no leer así, pero se está dando, es que quien sabe de especialidad es un gurú y quien no lo sepa entonces es un mediocre. Y eso no es así. Sí, comparto totalmente esa perspectiva, ¿no? O sea, definitivamente hay mucho por mejorar en todas las áreas. Yo creo que el mayor nivel de fortaleza está en las bases. Definitivamente tú tienes una buena base, construyes cualquier cosa encima. Si tienes una mala base y aprendes solamente, digamos, entre comillas, la adaptación de cierto tipo particular de lentes de contacto, pues vas a cometer muchos errores por la falta de conocimiento base que vas a tener. Y finalmente eso se va a traducir en un problema final para el paciente, ¿no? En la solución de problemas, lo que regularmente ocurre, si yo tengo buena base, puedo solucionar cualquier problema que se me presente, puedo manejar adecuadamente el paciente, puedo remitir e identificar cuando el caso requiere una evaluación oftalmológica posterior, pero si tengo una mala base, definitivamente más es la probabilidad de daño en el paciente futuro que de ventajas en salud para ese paciente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que tener bastante cuidado, creo yo, en la forma como estamos educando, porque mucha de la educación, entre comillas, de los lentes especiales ha sido más extracurricular que Claro. estar incluida dentro de los currículos universitarios, ¿no? En el currículo universitario regular no están incluidos los lentes esclerales, no está Exacto, incluido el control de la miopía, porque es algo exacto. relativamente nuevo y porque los currículos no son tan dinámicos y tan rápidos o van tan a la parte del desarrollo del conocimiento. Y hablando un poco de la miopía, es algo que de alguna forma siento yo que lo que ha vuelto la adaptación de lentes de contacto asociada a la miopía, le ha devuelto a la profesión un nivel integral, porque ya tengo que evaluar, tengo que protocolizar, tengo que evaluar antecedentes del paciente, factores de riesgo y cierto tipo de estrategias integrales de manejo de este paciente. Entonces yo creo que la miopía en particular le ha devuelto a la profesión un nivel de integralidad mayor. Yo manejo el área de terapia visual, perfecto, mi paciente es miope, pero requiero que lo vean porque tiene una foria que se está descompensando. Y luego el de terapia le dice, mire, usted necesita una corrección para que esa miopía de alguna manera ralentice ese crecimiento. Hagamos un perfil, digamos, genético en el caso particular del paciente que no tiene antecedentes miópicos, por dónde viene el problema, si el problema está asociado a las condiciones medioambientales y de uso de los ojos, asociados a niveles de trabajo en interiores, cuánto tiempo en exteriores. Así que, de alguna forma, la relación causa-efecto en el caso particular de la miopía, si lo queremos ver desde la perspectiva de investigación, le ha devuelto mucho más condición integral a la profesión. No, y no solamente eso, Guillermo, algo bien interesante es que el hecho de empezar a hablar hoy de control en miopía está volviendo de verdad que sea una subespecialidad clínica bien interesante. Sin embargo, muchos estamos trabajando para hacer conscientes a todos los optómetras que la labor de control de miopía es una labor universal y que todos nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese control de miopía desde nuestro nivel básico, ¿no? De promoción y de prevención de la salud. Muchos, o sea, pasaron dos cosas o están pasando dos cosas en Latinoamérica. Uno, que hablas de control de miopía y cuando te empiezan a hablar de medición de eje anteroposterior y de diseños multifocales en lentes blandos y de uso de atropina y de controles de genéticos,
empiezas como a tener dos posiciones, o una de mayor adherencia e interés hacia ese manejo posible pediátrico, o dos, a una evasión total y a perderme del panorama porque yo no lo voy a hacer, no lo entiendo, lo veo súper complicado y científico. Lo que nosotros tenemos es que empezar a normalizar ese discurso desde el área de lentes de contacto, y es evidentemente cualquier optómetra que tenga pacientes miopes y que en su práctica los haya corregido y les esté haciendo seguimiento, monitoreo clínico, está entendiendo ya de hecho cómo es que la miopía evoluciona y progresa y cómo debemos empezar a trabajar con los grupos etarios mucho más pequeños. Pero la idea es empezar a hacer conciencia de que la miopía, al igual que la hipermetropía, porque nos ha servido para eso, hay que corregirla. Algo que me parece súper importante es que hay un vuelco total de atención hacia la corrección visual completa en niños. Y eso antes no pasaba. O sea, en niños era el temor, era el miedo, era el aplazar, era el posponer, era el no es mi área. Pero hoy en día sí se está generando esto de control de miopía, nos generó una atención súper importante al nivel de atención pediátrica. Y esto pues ya es un gran logro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente reforzar desde las empresas, desde el gremio, desde las ofertas académicas, el que justamente consideremos que nuestra labor como optómetras adaptadores de lentes de contacto comienza desde el momento en que hay un ojo al frente de nosotros, no importando su edad, y si haciendo los controles mínimos necesarios para poder establecer de su progresión o su ralentización. Entonces, en miopía, yo la verdad estoy muy agradado de ver cómo disparó ese interés por la pediatría, cómo disparó esa confianza en los lentes de contacto blandos de uso y reemplazo frecuente hoy en día para la corrección en niños y adolescentes, cómo esto también trae cosas buenas como hacer entender a la sociedad profesional que los lentes de contacto de uso y reemplazo frecuente son un valor agregado para este tipo de pacientes, para realmente normalizar ahora sí, el uso del lente de contacto desechable y atacar de hecho y de raíz todavía el convencional anual. Eso ya casi que no se ve. Tenemos por ahí todavía países con su tendencia, pero ya a nivel global ya esto se está combatiendo, y creo que Latinoamérica es los que están liderando esos números de tendencia a irnos por el diario. Hay una preferencia altísima por el diario, lo cual está muy bien. O sea, yo lo veo desde todo lado, muy positivo. Ahora, sí hay que poner límites, ¿no? O sea, también hay que entender que cuando hablamos de control de miopía es una cosa y cuando hablamos de corregir miopía es otra. Hay mucha confusión todavía. Todo el mundo piensa que porque cuando encontramos un paciente miope de menor edad ya toca ir a control de miopía. No, hay que ir a las bases, aclarar, y con este tipo incluso me encanta mucho la imagen que estás mostrando, porque es así, como volver a lo básico, con dibujitos, con colores, con lo elemental, entender que lo que estamos haciendo no es nada diferente a lo que siempre se nos ha propuesto hacer, y es corregir a los pacientes que se presentan en consulta. Antes se nos permitía públicamente aplazar, posponer, para evadir esta responsabilidad. Hoy en día no, hoy en día la ciencia nos está diciendo, acá no hay opción, o lo corriges o lo corriges, o lo controlas o lo controlas, porque es una responsabilidad ya que es vox populi, que ya es globalizada y universal, y bueno, y quien ya lo venía haciendo, pues no va a tener mucho esfuerzo que hacer para poder empezar a manejar control de miopía con muchísimo profesionalismo. Claro, y eso también de alguna forma cambia la perspectiva y los protocolos, ¿no? Porque como tú mencionabas, América Latina es muy heterogénea en formación, es muy heterogénea también en la práctica clínica de valoración de los pacientes, pasando desde digamos, la consulta especializada en el área solo de lentes de contacto a la ausencia total de algún tipo de honorario y la consulta gratuita para la adaptación a la colocación de un lente de contacto. Entonces hay una gran diferencia en ese universo. Entonces yo creo que eso obliga, de alguna forma empuja a que el mismo paciente perciba de manera diferente al profesional, lo cual es una gran ventaja porque tú ganas más, digamos, la ganancia es ganar definitivamente con un niño, porque el niño nunca va solo a la consulta. Y aunque, como tú dices, en el momento en que yo evalúo al paciente, si tengo un paciente, un niño que llega a consulta y aún es hipermétrope y simplemente menciono que hay que hacer un seguimiento
de los cambios refractivos que pudiera tener y hacer un poco de higiene, seguridad visual en las indicaciones de cuántas horas en el uso de dispositivos electrónicos, los antecedentes genéticos o el tipo de alimentación, digamos, en particular, y es algo donde todavía tenemos que trabajar mucho más en tratar de entender cómo la alimentación está afectando la progresión de la miopía, digamos, las comidas que son altas en carbohidratos o de repente las grasas saturadas que de repente están contribuyendo a los procesos biológicos y bioquímicos del cuerpo. Esto nos obliga a tener, de alguna forma, a vendernos, entre comillas, frente a los pacientes y a sus, digamos, padres, en este caso en particular, que somos unos profesionales de la salud adecuadamente capacitados para poder manejar cualquier situación, ¿no? No solamente es el que pone un par de lentes y le da al paciente la opción de decir, bueno, utilice la gafa, ¿no? Sino que vas a tener una mirada desde la perspectiva del usuario, del paciente que consume tu servicio profesional, que también te va de alguna manera a rentabilizar desde una etapa mucho más temprana. Entonces, yo creo que la miopía nos ha dado una gran oportunidad, creo, profesional de reevaluar todos los procesos de trabajo que teníamos en el pasado. Y no solamente eso, o sea, cuando hablamos de miopía, yo lo que más veo y rescato es que estamos atacando la miopía profesional de nuestros colegas. Estamos viendo oportunidades, o sea, si ya estás pudiendo hacer adaptaciones en niños y teniendo diálogos un poco más clínicos con sus padres y haciendo correcciones masivas en los grupos familiares, pues óyeme, estamos cambiando la salud pública, estamos cambiando el impacto y la dignificación de la optometría como primordial en el ámbito profesional clínico en la sociedad. Ahora bien, fíjate cómo esto también nos ha venido cambiando en la presbicie también. O sea, me voy a saltar rápidamente y solamente te pongo un ejemplo. O sea, esto nos ha enseñado que a los presbitas se corrigen cuando empieza su presbicie, no cuando empiezan ellos a demostrar querer una corrección adicional. Los presbitas se empiezan a corregir desde los 35 años, te lo digo. O sea, los hipermétropes que nunca hemos corregido, a los 35 años nos toca corregirle su hipermetropía para que cuando caiga la presbicia hacia los 40 ya sea un proceso más fácil de adaptación a ese tipo de corrección que yo le voy a brindar. O sea, no podemos esperar y aplazarle porque el paciente no quiera, porque es que acá el criterio clínico es el que está siendo afectado. Entonces, por eso te digo, no es solamente los niños. Yo digo, hay gente que le tiene pavor al niño, pero yo creo que le tenemos más pavores al paciente adulto también cuando viene la hora del progresivo y empezamos a pensar en lo mínimo para darle a corregir, cuando lo que debemos siempre, y yo no sé cómo eso debería ser una máxima de la optometría, y es siempre pensar en la máxima oportunidad de corrección visual completa, no aplazar. O sea, nosotros estamos muy dados a si el paciente pide, si el paciente lo consensúa, si el paciente lo aprueba. Óyeme, no, hay que respetar un poco tu propio criterio profesional y clínico y encontrar el máximo de oportunidades de corrección visual. Ahí es donde estamos demostrando que evidentemente sí somos profesionales y capaces y que va un discurso realmente coherente a nuestra práctica profesional. Sí, y mencionabas el hipermétrope inadecuadamente corregido de forma temprana, porque ocurre que te llegan pacientes de 34 o 35 años que te dicen que esta gafa se la dieron porque era solo para el trabajo con la computadora y ves que tiene un +2 de hipermetropía y tú le dices, ¿y por qué no utilizas la corrección de forma permanente? No, es que yo veo bien de lejos y me dijeron que esta Claro, era solamente para la computadora. Entonces, claro. vamos desde la perspectiva de conceptualización, ¿no? Lo que yo estoy diciéndole al paciente es inadecuado. Debería decirle al paciente, tú eres hipermétrope y por esa misma razón, pues necesitas utilizar la corrección y lo que Y está punto. haciendo la corrección está mejorando tu plano de visión cercana, que Exacto. definitivamente no lo estás teniendo con una inadecuada corrección o con la ausencia de corrección. Y eso nos lleva de alguna forma a regresar un poquito a manejar el tema de los currículos, ¿no? Porque lo que hemos mencionado es que todo avanza tan rápido que muchas veces los currículos en las universidades se quedan totalmente desfasados. Y depende mucho de la iniciativa o de la proactividad del docente, el agregarle contenidos a su curso en particular y hacer prácticas específicas y tomarte un poquito más, ir un poco más allá. Es como correrte la milla adicional, por ejemplo,
para darle más al futuro profesional, porque de alguna forma, si nosotros somos formadores, estamos preparando el futuro de la profesión y no estamos generando solo la competencia profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto los procesos de las universidades, como tú decías, son mucho más demorados que lo que yo podría hacer específicamente en mi propio escenario de clase con un estudiante. Y lo más importante acá, Guillermo, es, y vuelvo y te repito, lo que necesitamos no son currículos dinámicos únicamente, sino que sean experienciales, que sea la experiencia del estudiante frente a lo que va a recomendar o no. Tristemente no lo estamos viviendo así, necesitamos recuperar esa confianza del estudiante sobre lo que él mismo está corrigiendo y que lo viva, ¿no? En lentes de contacto hoy en día necesitamos que el estudiante toque los lentes de contacto, se coloque un lente de contacto, identifique las partes de un lente de contacto teniéndolo en la mano. Y es lo que llamamos los talleres de lente en mano, Lens on Hand Workshops, que nos lo ha enseñado tanto pues, la globalización de la educación a nivel del mundo. Lo que más se hace en congresos son eso, talleres de lente en mano. Y eso es lo que nos ha ganado en práctica los esclerales. Fíjate que los esclerales no es solamente conferencias, en los congresos mundiales lo que se llena a full son los talleres y la gente paga por un taller, o sea, tocar el lente, colocarlo, moverlo, identificarlo. Y eso mismo necesitamos a nivel básico en las universidades, el lente blando, el esférico, identificarle un derecho y un revés. No puede ser que se gradúen sin saber que hay un derecho o un revés, cómo se ven las líneas de identificación, de estabilización de un lente de contacto, cómo identificar un borde, cómo identificar la posición, centraje y movimiento de un lente en el ojo, qué es flojo, qué es adaptado, o sea, todo lo experiencial es lo que más va a quedar marcado en la práctica clínica y eso es lo que genera una buena praxis. Entonces, no es solamente saberlo, porque pues lo que digo y vuelvo y lo indico, o sea, información y protocolos y revistas y libros tenemos a full, pero si no lo entiendes, si no lo haces, si no lo aplicas, si no tienes pacientes, pues nunca vas a poder tener la oportunidad de discernir si eres bueno o malo en ello. Adaptar un lente multifocal no es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, es seguir unas líneas y darte confianza en que sabes exactamente lo que estás haciendo, porque tiene un orden lógico, que eso es lo bueno, que todo en optometría es lógico, es congruente. Perdón. Entonces, cuando hablamos de presbicia, por ejemplo, la sintomatología en presbicia va asociada a todo un sistema, perdón, a, a la visión, al ojo, a la lágrima, a las demandas visuales. Entonces, si lo empiezas a entender desde el hacer, va a ser mucho más fácil en la práctica. Ahora, adaptar un lente de contacto blando también requiere, pues, esa expertise de cómo lo hago yo conmigo mismo, y es lo que no hemos querido empezar a entender. Y es que no es que las empresas queramos atiborrar el mercado de lentes de contacto, de tipos de lentes de contacto, de clasificaciones de lentes de contacto, es que los pacientes están demandando esta diferenciación de que no cualquier lente me sirve. Entonces tenemos que romper ese paradigma de el paciente se adapta al lente. No, eso no debe ser así. El lente se adapta al paciente. Entonces, y ahí es donde entra el optómetra a trabajar. Entonces, yo no le puedo colocar cualquier lente porque mi jefe dice que venda ese lente o porque es el más barato del mercado o porque me parece que con eso ya es necesario y mínimo. No, es el lente indicado para cada paciente. Necesita de muchísima práctica clínica, de muchísima experiencia con lente en mano, de conocer y dominar estas características, estas propiedades y estos parámetros de estos lentes desde la universidad. Entonces, una práctica clínica de lentes de contacto sin pacientes de lentes de contacto, sin lentes de contacto que hay en el mercado, no la encuentro congruente con una práctica laboral productiva y proactiva. Coincido totalmente contigo, Nelson, y yo creo que de alguna forma gran parte de esta, así como la pandemia permitió desnudar la situación sanitaria de muchos países de la región, las grandes carencias que tenemos. Yo creo que la pandemia también nos ha dado la oportunidad de entender qué pasa con la educación, específicamente la parte que tú mencionabas, la parte vivencial, la parte experiencial, que es la que no hemos podido vivir en muchos casos durante la pandemia, que afectó parcialmente el aprendizaje, que nos toca ahora reponer ese tiempo perdido.
información o desinformación, como tú decías, infodemia que desinformó a algunos profesionales y algunos hasta la fecha te siguen diciendo no, mejor lente de contacto no, porque pueden ser vehículos de contagio de la COVID-19, que lo cual que sabemos que el día de hoy no es cierto. ¿Cuál crees tú? Pues hay muchos. Ese es el aprendizaje principal que tenemos de esta pandemia. Evidentemente hay muchos, pero creo que el aprendizaje frente al COVID-19 es la conciencia de trabajar por la salud. Creo que tenemos que entender que esto no es un negocio de monocomercio de gafas. Los adaptadores de lentes de contacto no es una categoría especial de optómetras, somos todos los optómetras. El hecho de adaptar lente de contacto es un campo de acción de cualquier optómetra en el mundo. Entonces, no se hagan a un lado o no se hagan prudentemente aparte de esa categoría cuando hablamos de adaptadores de lentes de contacto, porque hoy en día a nivel mundial, si se hace llamar optómetra o se hace un examen de visión, su responsabilidad es adaptar lentes de contacto. Entonces, no tenemos cómo evadirnos, esa es la palabra, no hagan evasión de hacer una adaptación de lentes de contacto porque es que lo tienes que hacer. Y para poderlo hacer hay que hacerlo de una manera protocolaria, segura, actualizándose, certificándose, entendiendo la congruencia del estilo de vida de las personas, llevando sí o sí estas correcciones visuales completas en anteojos, lentes de contacto y anteojos de sol y de protección y gotas y todo lo que quieras que necesite el paciente. ¿Cuál es el aprendizaje? Que no nos podemos hacer a un lado. Eh, Esto no es de quiero o no quiero, no es una decisión de criterio, simplemente es que hay que hacerlo. La pandemia no escogió a unos, nos atacó a todos. La pandemia nos encerró a todos. La pandemia hizo que todos cambiáramos nuestros hábitos de vida. Entonces es lo mismo, adaptar lentes de contacto no es de si quieres o no quieres, es que te tocó. O sea, más bien arremángate, ponte a estudiar, encuentra todos los medios que te estamos ofreciendo para que te adaptes a esta nueva realidad. Hay que tener lentes de diagnóstico, hay que hacer pruebas de lentes de contacto, hay que tener pacientes con la información precisa, hay que estar certificándonos, hay que asistir a cursos y diplomados y congresos, hay que hablar del tema y no lo evadamos porque ya estamos en el año 2022 y no hay que evadir esta responsabilidad. Además que de alguna forma también nos enseñó que todo es susceptible de cambiar muy rápidamente, que cualquier cosa que tienes tú planeada puede cambiarse de la noche a la mañana y que todo tiene solución. De alguna forma nos enseñó también y nos recordó que las actividades de protocolo de bioseguridad en la consulta, pues no debemos dejarlas de hacer. Como tú decías al principio, esta nueva normalidad es lo que nos va a quedar de aquí hacia el futuro. Yo Además no que, veo... Guillermo, Sí, sí, dime. en lentes de contacto, la historia misma de los lentes de contacto nos está enseñando cómo son los ciclos. O sea, cuando empezaste con PMMA y microlentes, vino la oleada de que eso no debe ser así, de que deben ser diámetros más grandes y que hay que eliminar eso del PMMA y pasar a permeables al gas. Y se hizo y había quienes lo rechazaban y quienes se adherían al PMMA y bueno, se modificaron, se acoplaron, se adaptaron, vinieron los de RGP y entonces que no, que todo tiene que ser de alto porcentaje de oxígeno y entonces en blandos también vino la revolución del hidrogel de silicona, pero entonces empezamos a entender la fisiología y la anatomía y como a entender que ya no es que sean mejores los hidrogeles de silicona a los hidrogeles convencionales o tradicionales, que toca entender es la dinámica del ojo y la dinámica y necesidad del paciente. Entonces ese rechazo ya no era tan válido, era mejor estudiémoslo, mejor acoplémonos, adaptemos y entendamos. Viene ahora esto del cambio de manejo a la consulta, donde hay que tener ciertos protocolos de manejo. Óyeme, es porque así es que hay que entenderlo y manejarlo, no es que yo quiera o no quiera, es que así se maneja. Entonces empezamos a adaptarnos, es un proceso permanente de aprendizaje y de adaptación y yo lo que sugiero es pues si ya nos estamos dando cuenta que así es, porque históricamente así es, pues simplemente evitemos tanto rechazo porque nos hacemos mal
mentalmente nos enajenamos, sino más bien tengamos apertura. Y esa apertura nos va a favorecer a todos y a nuestro propio futuro. Definitivamente coincido totalmente contigo. Quiero comentarles a manera de propaganda y de manera inicial que la plataforma en línea de aprendizaje en línea de Yacle, que se llama Yacle Top, está disponible exclusivamente para miembros de Yacle, así que si no todos pueden tener acceso, esta es la pantalla de acceso a la plataforma, donde hay, digamos, ciertas actividades que se pueden realizar y un anuncio importante que nos va a servir muchísimo porque conjuntamente con Nelson y el grupo de Anfeco estuvimos viendo el tema del consenso mexicano de educación en la educación en lentes de contacto. Es que la plataforma en línea de Yacle ha permitido este año que hay una inscripción libre para todas las instituciones. Todos los docentes pueden inscribir, en este caso este es del Instituto Politécnico Nacional en México, en la inscripción de sus estudiantes, de tal manera de que todos los estudiantes estén en la capacidad de poder presentar el examen de estudiantes, que es una buena radiografía, creo yo, de cómo estamos haciendo las cosas y que nos permite no solamente, entre comillas, porque regresamos al tema que mencionaba Nelson, binario, ¿lo hago bien o lo hago mal? No, si lo hago mal, tengo la oportunidad de mejorarlo. Si los estudiantes no están bien, hay oportunidad, hay mucho más oportunidad en los errores que en los aciertos. Así que definitivamente yo creo que la posibilidad de tener el examen de estudiantes en línea, pues nos va a dar una gran ventaja, sobre todo porque va a ser libre de inscripción para todos los miembros de Yacle en cada país de la región. Es una gran ventaja al día de hoy. Y comentarles también que los miembros de Yacle tienen dentro de la plataforma de Yacle Top, tienen un espacio que se llama el espacio regional. En este espacio regional tienen acceso a todos los recursos de Yacle y uno de los recursos que no se ha utilizado tanto como hubiéramos querido es este recurso de actualización e investigación, donde todos los meses la editorial de los editores de Yacle nos ponen algunas publicaciones que hubieron en las revistas más importantes del área de lentes de contacto y nos permiten tener acceso al paper. En el 90% de los casos tienen acceso directamente al paper que esté disponible. Algunos que otros pues no están disponibles, solamente se tendrá acceso al abstract, pero yo creo que ya nos están dando la oportunidad de buscarnos los artículos, que son una selección de artículos específicamente de cada mes con la evidencia mucho más actualizada, porque por ejemplo, en esta imagen se ve el de diciembre del año pasado, pues en enero habrá uno de enero del año 2022, y así sucesivamente todos los meses tenemos la oportunidad, incluso dentro de los programas de Yacle, al término de cada mes estamos incluyendo la posibilidad de discutir alguno de estos casos con algún colega de la región que quiera hacerlo. Así que esto a forma digamos, de difusión de las oportunidades que tenemos para este 2022 específicamente para los miembros de Yacle, y les sugiero que no las dejen pasar, que evalúen a sus estudiantes, que permitan ustedes darse cuenta dónde estamos mejor, dónde estamos, digamos, dónde hay cierto nivel de debilidades para que al final de cuentas, como mencionábamos el día de hoy con Nelson, pues la educación sea la que finalmente lleve el mayor beneficio que se pueda trasladar finalmente al usuario del servicio, que son los pacientes. Entonces, esto es simplemente un recordatorio para los miembros de Yacle y vamos concluyendo. Nelson, el día de hoy te agradezco esta participación y cuéntanos qué proyectos profesionales, qué proyectos tienen ustedes como compañía dentro de la dirección que tú tienes, de la gerencia que tú tienes para este 2022. Pues muchas gracias, Guillermo. Solamente recordarles a todos que el acceso a Yacle Top es súper sencillo, incluso es muy amigable el sistema para poder navegar en él. Se te olvidó contar que hay unos flashcards disponibles que se pueden bajar también en caso de que se quieran compartir con estudiantes y con pacientes. Sí, están en español también. Está en el español, o sea, hay muchísimo material en español, hay clases ya, están los cursos de Yacle montados allí, algunos disponibles en español. Entonces, pues qué bueno hablar de actualización y certificación mirando los materiales que Yacle Top nos puede ofrecer como miembros de Yacle y que evidentemente, pues si no los usamos es porque no queremos, porque está todo allí, está en español, está el material, está súper fácil de seguir, de bajar y de compartir. Entonces, pues
por ahora, una excelente noticia, Yacle Top, y que lo sigamos y que lo compartamos con nuestros colegas Yacle, pues un éxito. Proyectos, Guillermo, muchas gracias. Pues para el 2022 nosotros seguimos trabajando en la promoción de las áreas de especialidad. Tú sabes que para América Latina ha sido súper importante el crecimiento que hemos llevado en astigmatismo, en lente de contacto blando con diseño de estabilización por parpadeo. Ha sido un éxito. Somos de la región del mundo que más ha promovido el uso de este sistema de estabilización y que más share, o sea, que mejores números de pacientes astigmatas tenemos corregidos en lentes de contacto blando, y eso es bueno y no podemos bajar la batalla porque pues todavía hay mucho paciente astigmata que está mereciendo conocer este tipo de diseño de estabilización. Otro éxito que tenemos ya para este año, se sabe que nosotros hemos lanzado a nivel del mundo el lente de contacto multifocal para presbicie de reemplazo quincenal, el reusable. Teníamos en algunos países el diario, que es el multifocal diario para presbicie con diseño de pupila optimizada. Pues este año ya ya salió, de hecho ya lo tenemos en el área del Caribe, el multifocal reusable con diseño de pupila optimizada y viene para 4 o 5 países más de la región. Ahora antes de junio ya estamos con ese lente en el mercado, entonces también es un éxito para la compañía, pero también es un éxito para nosotros los optómetras tener este lente de tecnología desarrollada para corrección de presbicie en lente blando, y pues ir con los presbitas con una opción más de corrección segura y saludable. Proyectos, continuamos con nuestro trabajo de Consenso Mexicano de Educación en Lentes de Contacto, trabajando con las universidades mexicanas por establecer protocolos y documentos escritos que realmente le den base a un desarrollo en educación de lentes de contacto futuro muy sólido, muy concreto. Está muy productivo el trabajo cooperativo de todas las áreas. Seguimos trabajando con entrenamiento para entrenadores, un programa que llamamos Train the Trainers, y estamos en toda la región. Seguimos generando embajadores de lentes de contacto, adaptadores de lentes de contacto blandos, entonces siguen en nuestro programa de educación. Tenemos también la novedad de que seguimos participando activamente en la construcción de la página profesional de JNJ Vision Pro. Esta página profesional de Johnson está disponible para acceso de quien lo desee, solamente inscribiéndose. Allí tenemos la calculadora para astigmatismo y también está la calculadora para lente multifocal. Entonces, vienen muchas cosas. Se está programando desde ya también el Accurate Head Advisor Latinoamérica para el año 2022. Viene pronto con noticias bien interesantes, y seguimos trabajando en nuestros webinars nacionales y regionales mes a mes con invitados internacionales y temas de interés. Así que pues no hemos bajado las armas, seguimos trabajando y bueno, ya les contaremos si hay más. Muchas gracias, Nelson, por tu participación el día de hoy, por habernos acompañado en este primer programa del año, por habernos compartido parte de los proyectos que ustedes tienen como compañía y también, pues, profesionalmente, habernos compartido tu experiencia a lo largo de la región, a lo largo de todos estos años. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así que los micrófonos para tus palabras finales. Muchísimas gracias, Guillermo. De verdad, un honor participar de esta sesión, la primera del año 2022. Les deseo a todos un excelente año lleno de éxitos y lleno de cambios de actitud positivo frente a lo que nos está tocando. Vacúnense, trabajen por sus pacientes, manejen los protocolos de seguridad, por favor. Cuídense muchísimo y ya saben que acá estamos para lo que haga falta. Muchísimas gracias, un feliz año. De igual manera, Nelson, un feliz año y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Chao.